Empezamos, ¿ya? Bueno, entonces el tema de hoy lo que vamos a ver son las estructuras de control repetitivas, ¿ya? Ya habíamos aplicado en algunos de nuestros ejercicios, en nuestro caso, lo que es el tema de las estructuras de control, las selectivas, ¿no? Lo que es la aplicación de la sentencia if y else, que nos permite poner diferentes tipos de condiciones en nuestro programa que nos permitan tener el control de bloques de contenidos. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver ahora es las estructuras de control repetitivas, ¿ya? Vamos a aplicar y vamos a ver cómo se aplica esto ya y quiénes son nuestras estructuras. Lamentablemente, lo que les decía, dentro de la programación hay dos pilares bien fundamentales. El primer pilar fundamental, la programación básica se entiende. El primer pilar fundamental que hace que la programación se vuelva compleja y que nos permita tener el control completo de nuestro software o de nuestro programa que estamos construyendo, en este caso llegaría a ser las sentencias selectivas, que en este caso sería el uso de if, else, ¿no veo? ¿No? Ya lo han aplicado ustedes, ya hemos visto, eso casi no es tan difícil de recordar ni nada, es un poquito, digamos, más fácil, a diferencia de esta otra sentencia que se convertiría en el otro pilar fundamental dentro de la programación, que serían las estructuras de control de tipo repetitivas, ¿ya? Su nombre se llama así, repetitivas, porque nos permite generar repeticiones dentro de un programa. Ahora, estas repeticiones, ¿para qué nos sirve? Para bastantes cosas, ¿no? Entonces, estas estructuras repetitivas se convierten en otro pilar fundamental de la programación, pero esto ya hace más complejo la cosa, ¿ya? Las sentencias repetitivas tienen su aplicabilidad es bastante, al igual que las condicionales, ¿ya? Entonces, por eso estoy viendo que será necesario recordar este aspecto, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo clásico, es un ejemplo básico que ya les había mostrado en algún momento. Dice, bueno, en este momento, si yo les pediría, esta es una idea nada más para poder explicarles su aplicabilidad de estas sentencias repetitivas. Dice, ejercicio 1. Si yo les pediría a ustedes realizar un programa que sume dos números en C++, o en este caso en C Sharp, da lo mismo el lenguaje que nosotros escojamos, entonces probablemente podríamos hacer el ejercicio y esto nos parecería algo sencillo de hacer. Ya lo hemos hecho, creamos una variable A, una variable B, después lo leemos, después creamos la variable C que va a tomar el valor de A más B y imprimimos C y ya está. Entonces tenemos el programa que sume dos números. Pero en todo caso, ¿qué pasaría ahora si yo les diría realizar un programa que sume 50 números? Entonces en este caso, si alguien no aplicaría las sentencias repetitivas como ayuda en este caso para hacer este ejercicio, lo que haría es crear int A1, A2, A3, A4, A5, o sea, tendría que crear 50 variables, leer las 50 y después sumarlas. Entonces, ahí, ¿qué error estamos cometiendo? Pues estamos cometiendo un error bastante en crear demasiadas variables en principio, ¿no es cierto o no? Para un proceso que se repite. Porque voy a sumar la primera variable con la segunda, con la tercera. En todo caso, se trata de sumar las 50. O sea, la operación y el proceso llega a ser prácticamente el mismo. Entonces, esto, por ejemplo, para aquellas personas que no conocen la aplicabilidad de los bucles, de lo que son las sentencias repetitivas, lo primero que se le vendría a la cabeza sería hacer un programa creando 50 variables, leer las 50, que evidentemente se podría. No habría ningún problema, ¿no ves? Se podría. Entonces, en ese caso, el problema es de que, pues, muchas variables. Pero, ¿qué pasaría si te digo ahora 100 números? Más complicado, 100 variables. No, o sea, olvídate, ¿no? En ese caso, entonces, aparece lo que son las sentencias repetitivas, ¿ya? Claro, lo más práctico sería utilizar una sentencia repetitiva porque me doy cuenta que el proceso se repite. Ahí viene el término de repetitivas. Cuando te das cuenta que el proceso se está repitiendo, entonces en ese caso obligatoriamente tienes que usar uno de estos ciclos, ya sea el ciclo for, el ciclo while, es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ese problema ocurría, ese era uno de los problemas que tenía la programación. Entonces dice, no, tienes que tener la posibilidad de repetir procesos. Entonces aparece este pilar, ¿no? Fundamental. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, a ver. Ahí está. Dentro de las estructuras repetitivas nos servirán, a ver, dice, las estructuras repetitivas nos servirán para repetir un bloque de instrucciones dado una condición. Existen tres estructuras de control repetitivas, ¿ya? Entonces, aquí me está diciendo el concepto. Estas estructuras que nosotros estamos presentando aquí permiten repetir un bloque de contenido, repite, o sea, cada vez hace lo mismo, ¿no? Por eso vuelve, decimos, ¿no? Ya han avanzado esos textos, repite, por eso se llaman repetitivas, ¿ya? Pero las repeticiones están siempre condicionadas, eso es bien importante que tomen en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que las repeticiones no son infinitas, no puede haber bucles infinitos en programación. Si bien existen, pero no nos sirven porque el bucle infinito nunca termina y lo que pasa es que el programa termina colgándose porque en un momento se queda sin memoria inclusive, ¿ya?
Entonces, estos bucles que van repitiendo, digamos, es como venir aquí, es como este puntero del mouse, digamos, baja, 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 baja hasta aquí, bueno, repito, baja, baja, baja hasta aquí y tengo que volver hasta aquí. Entonces, estoy repitiendo la misma acción. Ahí está. Pero esta repetición que yo estoy haciendo en este momento no puede ser infinita, no puede ser, digamos, hasta el infinito. Eso prácticamente para la programación y para la máquina es un error. Lo que significa que estas repeticiones están prácticamente condicionadas siempre. Cualquiera de estos tres tipos siempre tiene una condición, ¿no ve? Esta condición lo que permite es evaluar a la repetición. ¿Para qué? Para que en algún momento esta condición me permita saber cuándo va a terminar la repetición. Si nosotros nos acordamos de las condiciones que nosotros ponemos, prácticamente cuando yo hago la repetición, ¿significa qué? Significa que la repetición se hace cuando la condición que tengo sea siempre verdadera. La condición es verdadera, repito. La condición es verdadera, repito. La condición es verdadera, repito. La condición es falsa, entonces ya no repito. Entonces, en algún momento debe terminar. Entonces, aquí claramente dice que estas estructuras nos permiten repetir un bloque de instrucciones, pero dada una condición. Esa condición que vamos a utilizar es la que va a permitirme saber cuántas, me permite varias cosas. Me permite saber cuántas repeticiones estoy haciendo y me permite saber también en qué momento va a terminar las repeticiones que estoy realizando. ¿No veo o no? Entonces, dice que dentro de estas estructuras tenemos tres tipos de repeticiones, ¿ya? Inclusive tenemos una más, que es la for each, que en este caso no lo vamos a avanzar, probablemente el siguiente mes lo puedan ver en una aplicación, digamos, ya cuando construyen software. Pero entre los tres elementales, los tres, digamos, repeticiones, las primitivas que hay, tenemos el ciclo while, que en su traducción sería mientras, ¿ya? Tenemos el ciclo do while, que significa hacer mientras. Tenemos el ciclo for, que significa para, ¿ya? Entonces tenemos estos tres diferentes ciclos que hay. Los tres hacen lo mismo, los tres hacen repeticiones, pero los tres tienen una estructura diferente. No significa que son los mismos. Jamás vamos a encontrar algo en programación que haga prácticamente igualito lo mismo. No nos sirve dos cosas que hagan lo mismo, idénticamente lo mismo. En algo siempre deben variar. Entonces, estas tres herramientas evidentemente hacen las repeticiones, pero tienen sus diferencias, ¿ya? Que lo vamos a estudiar probablemente aquí. Por ejemplo, el ciclo while dice, el ciclo de tipo while es una expresión, el bloque de instrucciones se repetirá mientras la expresión lógica sea verdad. ¿Qué quiere decir? Esta expresión lógica, a ver, acuérdense, aquí le ponemos la condición nosotros, ¿no ve? Expresión lógica le llamamos, ¿por qué? Porque evalúa una condición lógica. Preguntamos si es mayor, si es menor, si es igual. Por eso habla de expresión lógica aquí, ¿no ve? Dice que evalúa la expresión lógica sea verdadera. ¿Qué quiere decir? Que si esto es verdadero, se va a ejecutar todas las instrucciones que estén dentro de estas dos llaves. ¿No ve o no? Estamos recordando. Entonces, si esto es verdadero, hagas y repite. Y hace todas las instrucciones que están aquí y vuelve otra vez y repite. Pero cada vez que retorna, la expresión se vuelve a evaluar. Cuando sea falsa, termina. ¿No veo o no? Entonces dice, esta estructura tiene la característica de ser precondicional. Eso es importante que lo metan en mente. ¿Por qué se llama estructura precondicional? ¿Qué quiere decir? Mira, se llama pues para que se realice por primera vez el bloque de instrucciones, la expresión lógica debe ser verdadera. ¿Qué quiere decir? Se llama precondición porque antes de que ejecute al menos una vez la repetición o una vez ingrese para ejecutar las instrucciones, se evalúa la cosa. Entonces es precondición, que está en base a la función. ¿Cómo funcionaría? Digamos que yo estoy ejecutando código, viene aquí, entonces antes de que entre a las llaves a ejecutar el bloque de instrucciones, significaría que tiene que evaluar esto. Por eso es precondición. Ya. Entonces no voy a entrar a ciegas aquí. ¿Qué quiere decir? Que evalúo. Si esta condición es verdadera, recién ingresaré. Si la condición es falsa, saltará. Entonces se llama precondición porque antes de ejecutar los bloques, primero se evalúa la condición. ¿Se entiende? Entonces ahí viene su característica propia de lo que es el ciclo de tipo while. Sin embargo, tenemos el ciclo de tipo do while, que estoy seguro que tal vez en el tema práctico no lo han utilizado bastante. Estoy seguro que han utilizado el while en algún momento, pero el ciclo do while probablemente no lo hayan aplicado bastante porque este tipo de ciclo es bien particular y sirve para casos bien específicos, ya no es común como el while y el for. A ver si me pueden ustedes coadyuvar en esta parte con el chat y me indican si realmente han utilizado o no este ciclo. A ver, por favor. ¿Lo han usado? ¿No lo han usado? No, ve. Es que este tipo de ciclo, lamentablemente, es por el tema del tiempo, en realidad, jóvenes, pero de todas maneras, si bien no tiene mucha aplicación, porque no es tan común, pero
pero funciona. En realidad, su uso de este ciclo do while, en realidad, para casos así bien específicos, donde necesitamos repetir con esta característica, funciona. Entonces, no nos olvidaremos de que hay también este ciclo, ¿ya? Porque nosotros como programadores debemos tratar de conocer todas las herramientas posibles, habidas y por haber, ¿ya? Entonces, este tipo de ciclo no lo vamos a dejar a un lado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona esto. Do while significa hacer mientras. La estructura que tienes esto, miren, se pone la palabra do, se abren llaves, se cierran aquí y dentro de todas esas llaves va a estar el bloque de instrucciones que tú quieres repetir, ¿ya? Y luego se pone igual y luego viene la expresión lógica. Entonces varía, la estructura es diferente a la que hemos visto anteriormente, a esta. Esto, así, se pone while, la condición y las llaves. En cambio aquí se pone do, que significa hacer. Primero están las instrucciones y luego al final recién está el while, donde tiene la condición. Entonces, vamos a leer para que se den cuenta la diferencia que tiene, para que por lo menos conozcamos, si bien no lo hemos aplicado a este tipo de ciclo, lo conozcamos. Dice, el bloque de instrucciones se realizará mientras la condición se cumpla. Obviamente, de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Que el bloque de instrucción se va a repetir siempre y cuando toda la condición que pongamos aquí sea verdadera. Eso ya sabemos. En todos los bucles funciona igual. En los if es igualito, ¿no ve? En entra if si la condición es verdadera. Si es falsa, entrará el else. O si no hay else, saltará, ¿no ve? Entonces, aquí es lo mismo. En el otro ciclo lo mismo. Si esto es verdadero, entra. Pero ¿qué es lo que le hace diferente al while normal? Dice que este tiene su estructura post-condición. ¿Ya? ¿Saben por qué se llama pues condición? Lo vamos a leer. Pues la expresión lógica, con la expresión lógica se refiere a la condición que vamos a poner, se comprobará después de haber realizado por primera vez el bloque de instrucciones. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que en este tipo de condiciones, en este tipo de repeticiones con el do while, al menos siempre una vez va a ingresar. O sea, ¿qué quiere decir? Al menos una vez siempre se va a ejecutar el bloque de instrucciones. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque aquí se llama precondición, porque aquí, si la condición es falsa, en ningún momento se va a ejecutar el bloque. En cambio aquí, en cambio aquí, el bloque de instrucciones al menos siempre una vez se ejecuta, ¿ya? Es lo que quiere decir. Pero ¿por qué está diciendo eso el docente que al menos una vez siempre se va a ejecutar? Porque si yo observo la estructura que tiene, miren, viene la palabra do, entonces así se ejecuta. Viene la palabra do, entra, entonces va a ejecutar el bloque, ejecuta el bloque y luego recién va a preguntar si esto es verdadero. Ah, no, es falso. Ah, entonces termina la repetición, pero se dan cuenta que al menos una vez va a ejecutar el bloque, ¿sí o no? Es por la naturaleza que tiene, por eso se llama post-condición, que primero ejecuta la instrucción al menos una vez y luego recién pregunta la condición. En cambio aquí es precondición, ¿por qué? Digamos que estoy viniendo aquí, ya, la expresión es verdadera, perdón, la expresión es falsa, entonces esto es falso, entonces ya no tiene necesidad de entrar al bloque, entonces salte, entonces nunca, si esto es falso, nunca va a ejecutar el bloque de instrucciones. En cambio aquí esto es falso, pero no importa. Si esto es falso, al menos una vez va a ejecutar. ¿Por qué? Porque entra el do, ejecuta el bloque. Ah, es falso, termina, pero ya ejecutó una vez el bloque. Entonces, por eso se llaman postcondición, ¿no? Aquí dice, en pocas palabras, siempre se realizará el bloque de instrucciones por lo menos una vez. Entonces, esa es la característica que tiene este ciclo de tipo do while. Ojo, dice, nota, la estructura do while termina con un punto. Ah, bueno, es importante. La estructura de tipo do while termina con un punto y coma al final de la expresión lógica. Siempre termina con punto y coma, pero no se confunda. Este punto y coma al final es propio del do while. En el while no pasa nada. Entonces, esa es la diferencia que tiene el while y el do while. Pues precondición, postcondición. Aquí, si la condición es falsa, nunca ejecuta el bloque de instrucciones. ¿Cuándo va a ejecutar el bloque de instrucciones? Cuando la instrucción es verdadera. ¿No veo o no? Y se repite. En cambio aquí, si la expresión lógica es falsa, al menos una vez va a ejecutar. ¿No veo o no? Si es verdadera, va a empezar a repetir. Entonces, esa es la diferencia radical que tienen esos dos tipos de ciclos. ¿Se ha entendido esa partita? Por lo menos a modo teórico para que podamos aprender. Perfecto. Entonces, este tipo de ciclos, por favor, no lo dejen a un lado, porque en realidad, en algún caso les puede salvar el momento, porque cuando programamos un sistema, a veces no necesitamos que se ejecute a veces una vez, entonces ya tenemos el do while ahí como ayuda, ¿ya? Saltamos al siguiente tipo de estructura repetitiva que tenemos, que es el tipo for, ¿ya? Que se llama para, así lo traducen a la palabra for, ¿ya? Esta es su estructura, ¿ya? Dice que la estructura del ciclo for es la más compleja de todas, ¿ya? Pues se divide en tres secciones, ¿ya? Aquí, ¿eh? Tres secciones. ¿Cuáles? Separadas por punto y coma.
¿Cuáles son las tres secciones del ciclo for? Eso estoy seguro que lo han utilizado bastante, porque con vectores y matrices sí o sí se aplica. Dice, la primera parte es la inicialización, la segunda parte es máximo o mínimo, pero en este caso creo que máximo o mínimo está mal. Aquí prácticamente entraría la condición lógica, ¿no? La que va a permitirme evaluar las repeticiones. Y luego viene el incremento o decremento. Recordemos que un bucle for puede ir incrementando o puede ir decrementando las repeticiones. Yo puedo hacer un bucle que se repita de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, o decir del 10, 9 hacia abajo. También se puede hacer eso. Entonces leemos. Dice, ¿para qué sirve la inicialización? Es donde podemos iniciar una variable que fue declarada para fuera del for. ¿Ya? Bueno, no importa si está fuera o adentro. ¿Ya? Bueno, puede ir con más o con menos, exactamente. Eso va a depender, ¿no? De qué es lo que quiera hacer, si decremento o incremento. Dice que se utilizará como contador o podemos declarar inicializar en la misma sección una variable nueva que se usa como contador. En otras palabras, el contador aquí va a estar. ¿Saben cuál es para mí el ciclo for? El ciclo for es la versión mejorada del while. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque en el ciclo while también manejamos aquí un contador que va a estar en la expresión lógica. Pero lamentablemente este contador tiene dos problemas. Es bien importante que nos demos cuenta. Espero que no vamos a tener mucho tiempo para hacer un ejemplo básico de esto, pero cuando yo aplico el contador tiene que ser afuera. ¿No me o no? Y dentro del bucle tengo que poner contador más más. Entonces, en el ciclo while tengo que preocuparme de dos cosas. ¿Cuáles? De que el contador, que va a ser parte, es una variable en realidad, es una variable contadora, que va a ser parte de la expresión lógica, debe tener dos cosas. ¿Cuáles? Debe estar declarado aquí afuera y debe tener su incremento dentro de aquí. Porque si no hago eso, si no declaro, error. Si declaro y nunca lo incremento, se va a hacer infinito. Entonces, yo me tengo que preocupar por ese aspecto en el ciclo while. Sin embargo, el ciclo for lo que hace es mejorarme ese aspecto. ¿Por qué? Porque ese aspecto de esa variable ya está automáticamente dentro de su propia estructura, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, aquí vamos a inicializar, aquí inicializamos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que yo lo cree aquí afuera, en el ciclo while, dentro del mismo for, tengo que preocuparme ya por crear la variable que va a jugar el papel del contador. Ahora, máximo mínimo. Esto dice, no es máximo mínimo, aquí podemos poner la condición, aquí se claramente dice, es la condición que se debe cumplir para que el ciclo for siga cumpliendo. Normalmente es poniendo un límite al valor que se pueda alcanzar al contador. ¿Qué quiere decir? Aquí pongo contador igual a 0 o i igual a 0, y aquí ponían, si quiero hacer 10 repeticiones, poníamos mientras que i sea menor que 10, ¿sí o no? Entonces aquí poníamos la condición que va a permitirme hacer las 10 repeticiones que yo necesito, ¿sí o no? Entonces, eso es lo mismo aquí. Aquí poníamos lo mismo, i menor que 10. Entonces aquí lo mismo, solamente que esa variable i yo tenía que preocuparme de declararlo fuera del while. Si no, error. En cambio, en el ciclo for, esa variable tiene que ser declarada aquí, entonces ya es parte de la misma estructura. Yo no tengo que preocuparme por eso, ¿se dan cuenta? Ahora, el último segmento que tiene dice que es incremento o decremento. ¿Qué quiere decir? Que esta variable que yo estoy creando aquí adentro, de un momento tiene que incrementar o tiene que disminuir. La pregunta es, ¿por qué tengo que incrementar o disminuir esta variable? Porque prácticamente esta variable tiene que modificarse, porque si no, en ningún momento la condición va a terminar siendo falsa. Entonces, ¿qué quiere decir? El hecho de que la variable nunca se incremente o decremente hace que la condición nunca cambie. Entonces, la condición siempre va a ser verdadera, lo que implicaría generar un bucle infinito, ¿no ve o no? Entonces, siempre hay un incremento y un decremento. Lo mismo, en el ciclo while, por ejemplo, el incremento o el decremento lo ponemos aquí y toma el valor de i más 1 o automáticamente i más más. Entonces, en el ciclo de tipo while, yo tenía que preocuparme de que el incremento esté aquí como una instrucción, porque si no, va a ser un bucle infinito. En cambio, el ciclo while ha mejorado ese aspecto y nos dice, ya, el incremento y el decremento, dependiendo de cómo va tu bucle, va a ir creciente o decreciente, en todo caso va a estar dentro de su propia estructura. Entonces, aquí ni para que me olvide. Porque un defecto común aquí era que te olvidabas el incremento y bucle infinito. Y tú ya, ¿y ahora qué ha pasado? Los programadores que sabían se daban cuenta, se ha hecho infinito. Por los que ya no, lo que más un poquito les faltaba lógica, ya se querían volver locos, ¿no? Entonces, prácticamente el for que te evite ese error, dice, aquí pones el incremento, entonces ya no tienes que preocuparte de poner aquí y más, porque el incremento es parte de la estructura del bucle. Aquí, a ver, incremento, decremento, dice, indica cómo irá aumentando, disminuyendo el contador que va a sacar aquí. Hay que tener cuidado que no cometer errores al indicar si el valor aumentará o disminuirá. Obviamente, va a depender de la condición, ¿no ve? Si incremento o decremento. Por ejemplo, si indicamos que el contador inicie en 10, el mínimo valor será 1. Y nosotros por error indicamos que el contador aumente su valor en vez de disminuir. El ciclo entrará en un bucle infinito y nunca terminará. Claramente el incremento, hay que tener el incremento y el decremento que tenemos aquí de la variable contadora, que va a ser parte esencial de mi condición. Tenemos que tener cuidado de incrementar o decrementar. ¿Por qué? Porque en este caso
Si me equivoco aquí, si digamos aquí pongo mi condición, mientras que 2 sea menor, digamos que i igual a 0. Aquí pondríamos i igual, i, digamos, aquí pondríamos i menor que 0. Aquí pondríamos i menos menos. Si le pongo i menos menos, entraríamos en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque i va a empezar en 0 y va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir, y siempre va a ser menor, ¿no veo o no? Que 5, que 10, que lo que sea. Entonces entramos en un bucle infinito. Lo correspondiente sería ponerle i más. ¿Para qué? Para que vaya incrementando y en algún momento la condición termine indicando que el bucle en algún momento debe terminar. Evitamos bucles infinitos. Creo que aquí nuevamente caemos en que casi siempre utilizamos bucles que van en sentido creciente. ¿Qué quiere decir? Siempre empezamos con una variable i igual a 0, i menor, digamos que quiero hacer 10 repeticiones, i menor que 10, y sería i más más. Estoy seguro que han debido ser pocos los casos que han debido utilizar ustedes, en este caso, el decremento, de ir hacia atrás. Entonces, no sé si estoy seguro de eso, pero no sé si se ha entendido esa parte, por favor, del ciclo for. Bueno, una de las aplicaciones bien elementales del ciclo for es justamente donde estoy seguro que donde más han debido aplicar es en vectores y matrices, porque necesitamos recoger el vector y el ciclo que me permite más cómodamente recoger el vector es un ciclo for. Cuidado que estén pensando que el for siempre recoge, no, yo puedo recoger un vector utilizando cualquiera de repeticiones, este o este, pero el que más cómodo para mí es este. Inclusive hay otra versión mejorada del for que es el for each, que me permite recoger colecciones de datos simplificando varios aspectos aquí, pero no quiero entrar en ese detalle, porque ese tipo de for each probablemente al año lo pueden estudiar cuando ya en una práctica real del software podamos entenderlo, ¿ya? No voy a entrar, para nosotros tenemos el for, porque al final es lo mismo, al final les llegamos a lo mismo, ¿ya? Tenemos aquí un ejercicio que la anterior semana lo habíamos resuelto. Ahora lo quiero resolver de nuevo, pero quiero que vean ustedes que si bien se puede resolver con un while y con un for, ¿ya? Lo voy a hacer con los dos. El do while no lo voy a tocar porque nuevamente, para mí igual el do while en pocos casos lo he utilizado, en verdad en casos específicos se usa, ¿ya? Luis, tienes la palabra, levantaste la mano. Su compañero Luis levantó la mano, por favor, si tiene alguna consulta. No, no hay consultas. Entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, a ver, dice ejercicio. Este ejercicio es clásico también, yo lo uso para aplicar. Y el anterior semana ya lo hemos resuelto. Es lo mismo, mira, aquí está, ¿no veo o no? Pero ahora quiero que lo resolvamos y creo que se den cuenta como que puedo utilizar el ciclo for y puedo utilizar el ciclo while. Da lo mismo, ¿ya? Y luego vamos a resolver este otro. Y luego vamos a entrar a vectores, ¿ya? Hoy día. Y luego al final, en 3 sesiones, vamos a llegar a ver hay un componente en Visual C# que hace lo mismo que un vector, pero es una array list en realidad, pero su nombre es un listbox, que es más fácil, más cómodo directamente y más visual trabajar con eso, ¿ya? Les voy a mostrar. Pero para que lleguemos a ese aspecto, primero tenemos que entender esta partita, ¿ya? Entonces rápidamente lo voy a resolver, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente problema, lo vamos a leer. Dice, realizar un programa, bueno, en este caso dice C++, pero no importa el lenguaje, en C# da lo mismo, para calcular la potencia de un número dado la base y su exponente, sabiendo que la potenciación es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. ¿Qué quiere decir? Que 7 por 7 por 7 por 7 es lo mismo que decir 7 elevado a la cuarta. ¿No veo o no? ¿No? Entonces, la base en este caso sería 7, la base es la potencia del número que tenemos por sí mismo, en el caso 7, y el exponente llegaría a ser 4. ¿No ve? Jamás olviden de esto. Por ejemplo, lo que les decía, la gente, digamos que olvida los conocimientos fundamentales de matemática, lo que hace es multiplica el 7 por el 4 y piensa que es la potencia. Eso estaría mal. La potencia sería multiplicar 7, no tendría que multiplicar el 7 con sí mismo. ¿Cuántas veces? 4 veces, porque 4 me está indicando la base. ¿No veo o no? ¿Se entiende el enunciado? Voy a entrar en el Visual C# en este momento y vamos a resolverlo, ¿ya? A ver, rapidito. Y lo voy a hacer con el ciclo while y con el ciclo for para que vean que, pues, en este caso, ahí tengo que aplicar. Lamentablemente, eso es lo genial de la programación. Para mí lo genial, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Su lado oscuro. Si bien nos enseñan ciclos, el if y el else, nos enseñan el for, el while y demás, pero no hay, pues, nadie, ningún docente les va a poder decir, aquí se aplica siempre un for. No, no puedes, porque el for
es una herramienta que, ya sabes, te permite hacer repeticiones. Y luego tú ya como programador tienes que ver en qué caso lo tendrás que aplicar, cuándo lo tendrás que aplicar, ¿te servirá o no te servirá? Entonces, eso es lo que lo hace genial. Por eso prácticamente programar simplemente es pensar, simplemente es razonar. Imagínatelo, si lo imaginas, entonces y dices, ah, yo puedo hacer con esto, entonces lo resuelves. ¿Mm? Entonces, ese es el problema. En cambio, nosotros les enseñamos el ciclo for y ya. La única forma a los que tal vez les gusta programar y demás, la única forma de que ustedes puedan mejorar este aspecto es haciendo ejercicios. Por favor, lamentablemente no hemos podido hacer muchos ejercicios tampoco con ustedes el primer año, el segundo año, no sé cómo con Erwin habrán avanzado y demás, pero pienso que la parte de los ejercicios, por favor, ustedes lo tienen que ya verlo por su parte, digamos, autónoma, ¿no? Ya ustedes poder ver, ¿ya? Vamos a ver. No voy a utilizar la aplicación consola, vamos a hacer en consolas. Rapidito que le vamos a poner while, ¿ya? Entonces voy a resolver el ejercicio de potencia con el while. Así, a potencia, no importa. Voy a crear el proyecto en este momento y voy a resolverlo, ¿ya? Muy bien. A ver, viendo el problema. En 10 minutos resolvemos los dos. Tenemos el problema, ¿cuántas variables necesitaría? Necesitaríamos dos variables. ¿Cuáles? La base y el exponente, para empezar. ¿No veo o no? ¿Por qué? Porque yo voy a resolver, la base puede ser cualquier número, él me puede dar, es un programa dinámico, y el exponente también. Entonces, en ese caso, dos variables, ¿ya? De tipo entero. Entero no más voy a poner porque no voy a trabajar con decimales, ¿ya? Entonces, int base, coma, bueno, ya hemos dicho, no puedo crear base, ¿no? Porque ya saben que base, si se pinta de color azul, es porque esa palabra es reservada del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje C# usa la palabra base para algo específico. Entonces, no puedo crear una variable que para el lenguaje sea una palabra reservada. Entonces, en este caso, B nomás. B, E de exponente. Entonces, en este caso, tengo las dos variables que van a permitirme leer estos dos valores. Ahora, los voy a leer. ¿Cómo lo leíamos en ese caso en consola? Falta era console. Bueno, sería B, toma el valor de console, no hay console, a console.readline, ¿no? ¿Veo? No, leemos la línea y obviamente esto tenemos que hacer una conversión porque si no funciona, convert.a qué, a un entero, toin de 32, ¿no? ¿O no? Toin de 32 bits, bueno, de 16 también podría ser, no importaría, y terminamos, una sola en punto y coma, y está. Entonces de esa forma acabo de leer el valor para la variable base. Ahora voy a leer para el exponente, agarramos esto, va a ser prácticamente lo mismo y cambio en este caso en vez de B, E. Entonces acabo de hacer la lectura, ¿no veo o no? Ahora, me voy a pasar ahora a la pregunta es, ¿y cómo ahora calculo? Entonces, aquí tienen que darse cuenta ustedes, ¿ya? Si en algún momento de su problema que ustedes están resolviendo, se dan cuenta que están haciendo repeticiones de un mismo proceso, entonces automáticamente a su mente tiene que venir que tienes que aplicar un ciclo for, porque tienes que repetir la misma instrucción para varias cosas. Entonces ahí viene el ciclo for, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo me doy cuenta que ese ciclo for, que tengo que aplicar el ciclo for? Algunas veces me ha pasado esto. Toma el valor de, bueno, faltaría una variable para guardar el resultado, ¿no? Le pondríamos, digamos, P de potencia. Entonces, aquí le pondríamos P. Alguna vez he visto esto. P, mira, con el ejemplo. 4B está haciendo, el 7. Allá, aquí le pone P, va a ser a B, bueno, va a ser B por B, 4 veces lo hacen aquí, ¿ya? Pero en este caso, en este ejemplo está mostrando que tienen que multiplicarse 4 veces, porque para este caso es 4 el exponente, pero cuando hablamos de programación, esa variable del exponente va a variar, porque es variable, va a cambiar, va a depender de qué valor ponga el usuario. Entonces, no es aplicable eso. Eso ya, si alguien piensa así, está pensando completamente mal, no está pensando como programador en realidad. Ahora, ¿cuál sería la solución aquí? Prácticamente, si nos damos cuenta, allá, si le pones 7 él, ese es un caso, es un caso que va a servir para darme cuenta. Si le pones 7 como base y 4 como exponente, entonces significaría que yo tengo que multiplicar 4 veces el 7, porque hay 4 aquí. Pues aquí me doy cuenta que hay que repetir. ¿Acaso aquí no hay repeticiones? Sí, porque multiplico el 7 por el otro 7, por el otro 7, entonces estoy generando una repetición o miento. Entonces, eso es lo que ya me da a entender de que puedo utilizar aquí un ciclo de tipo for o un ciclo while. En este caso lo voy a hacer con un ciclo de tipo while. Y tiene que ser siempre un ciclo, porque para este ejemplo en particular son 4 repeticiones. ¿Pero qué pasaría si el usuario pone aquí en vez de 4, pone 10? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 10 veces tiene que multiplicarse el mismo 7. Entonces ya tengo que hacer 10 repeticiones. Entonces aquí ya me doy cuenta que va a variar. Por lo tanto, aquí, el hecho de que me dé cuenta que tengo que repetir la misma acción varias veces ya me da a entender que debo usar un bucle. ¿Sí o no? Ahora, no siempre, pero ese es uno de los casos, porque después el bucle tiene un montón de aplicaciones, ¿ya? En el ciclo, en vectores sí o sí bucles, porque si no, ¿cómo recorro los elementos, no? Ahora, en este caso,
Me vengo aquí y ahora me vengo acá y lo que voy a hacer es el bucle. Para crear el bucle, aquí, lo que decía, necesitamos un int contador, que va a empezar en cero. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, ¿y por qué está creando la variable de contador? Necesitamos siempre la variable contadora para que nos permita a nosotros inicializar un número para que sea parte de qué? Sea parte de nuestra condición, ¿no veo o no? De aquí, ¿no veo o no? Ahí. En el ciclo while, la variable tengo que crearlo fuera, antes del ciclo, ¿no ve? En cambio, en el ciclo for, la única diferencia es que ya está aquí, inmersa en su estructura. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es crearlo aquí afuera. Ahora, cuidado que se han pensado que esto aquí arriba siempre tiene que estar. Puede estar aquí o puede estar. La cosa es que esté por encima de la instrucción while, ¿no veo o no? Alguien puede decirme, lo tengo que poner aquí, contador igual a cero. Da lo mismo, ¿no veo o no? Si le pongo un contador igual a cero aquí o le pongo aquí abajo. La idea es que este contador esté creado antes de que empiece el ciclo, si no es error. Es lógico, ¿no veo o no? Entonces, así, lo vamos a poner aquí. Ahora empezamos el ciclo. Mientras que, entonces aquí, ¿cuántas repeticiones tendré que hacer? Entonces, alguna vez me pasó con esto. Mientras que el contador sea menor que 4. Allá, este va a permitirme hacer las repeticiones. Si alguien lo ha pensado así, parcialmente está bien su análisis, pero ¿qué está fallando? Pues no puede ser 4. ¿Por qué? Porque en este ejemplo son 4 las repeticiones, porque vale 4 de exponente. Aquí yo no puedo asumir que tiene que ser 4 repeticiones. En todo caso, va a depender de quién. A ver, ¿quién me puede decir de qué variable dependerá las repeticiones ahí? Pues claro, de la variable E. Cuanto valga E, entonces ahí es donde yo voy a hacer. En vez de poner 4, le ponemos E. Entonces aquí con esto ya me doy cuenta cuántas repeticiones tengo que hacer. En este caso, el contador va a iniciar en 0 y con menor a E estoy poniendo la condición de que en este caso se va a repetir la cantidad de veces que valga E. Entonces ya tengo esto. ¿Sí o no? Ya tengo esas repeticiones. Listo. Ahora empezamos con el producto. En este caso empezaríamos con la variable P. Bueno, cuando acumulamos producto, P toma el valor de 1. P voy a inicializarlo en 1. ¿Por qué? Porque al acumular productos, en este caso, P tiene que valer 1. ¿Qué hacemos aquí? Nada. P toma el valor de la misma P multiplicado por quién. ¿Quién es el que tiene que multiplicarse varias veces? Es la base. En este caso es 7. Ese valor 7, ¿dónde va a estar aquí? En la variable B, que es la base. Entonces, prácticamente con esto, lo que estoy haciendo es generar estas repeticiones. Y si se dan cuenta, ¿qué rol está jugando la variable P? Algunos me preguntaron, ¿es unas repeticiones? Sí, aquí está generando las repeticiones. Aquí, si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo que 7 por 7 por 7, ahí está generándose las repeticiones aquí. Pero, ¿qué rol está jugando la variable P? Si se dan cuenta, la variable P juega el rol de acumulador. Él va a terminar acumulando la multiplicación. Esta palabra es 7 por 7, acumula. Por 7, acumula. Entonces, a final de cuentas, la variable P acumula el resultado final de ese proceso de multiplicación entre la misma base. ¿Sí o no? Entonces, en algún caso, algunas personas dicen, algunas personas a esta variable P, algunos le llaman acumulador. ¿Pero por qué le llaman acumulador? Porque juega ese papel de acumular el resultado, ¿sí o no? Bueno, hasta ahí estaría casi ya terminado mi programa, porque estoy resolviendo lo que está aquí, no me estoy inventando. Lo que me faltaría, ¿qué sería? A ver si alguien se da cuenta, que me faltaría algo bien importante. Hemos explicado en la teoría, el ciclo while debe tener. Sí, perfecto, incrementar. Si yo no incremento la variable, en ese caso contadora, este bucle sería infinito. Y al ser infinito, ¿qué va a ser? Va a ser, digamos que la base vale 7, 7 por 7 por 7 por 7, y nunca va a terminar, entonces no, eso no me sirve, no veo, no. Entonces, ¿qué me faltaría? Incrementar. Puede ser al final, puede ser aquí al inicio, va a depender de tu solución, casi siempre va al final, como última línea del bloque de instrucciones del ciclo. Casi siempre va a depender del problema en realidad. Pero no me olvidaré. Entonces, contador, más. Recordemos que contador más es porque va a incrementarse de 1 en 1. Es lo mismo poner contador, todo el valor del contador más 1. Da prácticamente lo mismo poner esto o contador más. ¿No veo? ¿No? ¿Listo? Y una vez que este bucle termine, entonces yo ya tengo las repeticiones, por lo tanto ya he calculado el resultado final. ¿Y el resultado final dónde está? Se encontraría en P. Entonces prácticamente aquí pondríamos P, toma el valor, bueno, ni siquiera toma el valor, directamente console punto write line, le pondríamos aquí write line, imprimimos la variable P. Listo, punto y coma, ahí está. Y ¿qué más nos faltaría? Hacer la pausa, console.readkey, y prácticamente con esto ya estamos terminando el programa. ¿Ya?
Tengo un minuto para hacerlo correr, luego lo vamos a hacer con el ciclo for. Un error común es lo siguiente, atender. La variable P, ¿por qué la he puesto en 1? Recuerden, cuando estoy en algún ciclo acumulando algo, y si estoy acumulando producto, jóvenes, la variable que va a acumular el debe empezar en 1. Pero si estoy acumulando sumas, hago procesos de sumas, debe valer 0. Pero mucha gente le pone así, 0, así, a ojos cerrados, pues se dan cuenta que al final va a valer, el resultado va a ser siempre 0. No puedes, porque va a ser 0 por 0, porque 0 por cualquier número va a dar siempre 0. Entonces, en productos, debe empezar siempre en 1. A ver, lo vamos a hacer correr para terminar. Ya se está terminando el video. A ver, con el mismo caso, 7, a ver, 7, 4, y esa, ¿no? Ese había sido el producto en ese caso de 7 elevado a la cuarta, ¿ya? Y lo podemos verificar, tal vez, a ver. 7 por 7 por 7 por 7. Igual, y sale, ¿no? El mismo resultado. Entonces, esa sería la solución al problema, ¿ya? Les creo la otra sesión, por favor, se conectan rápidamente para hacer lo mismo ahora utilizando el ciclo for, ¿ya?